Hace tanto tiempo que en día mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Virrey del Pino, kilómetro 41-700. Gracias le damos a los hermanos de la radio La Predicadora que nos dan la oportunidad de poder salir. Gracias, Señor bendiga a la hermana Rosmén y el hermano Juan Pablo que estuvieron Jesús. haciendo el programa en la hora anterior. Señor bendiga la vida de cada uno de los hermanos, del pastor y de su familia. Señor bendiga a todos, hermanos. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente. Como siempre estoy con mi esposa, con mi mamá, mi hijo Timoteo. Gracias, Jesús. Señor bendiga la vida de todos ustedes y nos ayude para poder transmitir la palabra en este día. Gracias, Señor. Señor nos esté ayudando para que la palabra que Él ponga en nuestra boca sea la que los hermanos necesitan para ser edificados. Porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que como dijeron los apóstoles, lo que el Señor nos mandó a hablar, esto hablamos. Gracias, Señor. Así que vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor, Jesús. te agradecemos. Muchas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ahora Gracias, nosotros Jesús. somos constituidos justos, Señor. Gracias porque ya no somos pecadores. Señor, gracias porque el velo se corrió y ahora nosotros Amén, podemos gloria ver a la Dios. realidad Sí, de Dios Señor, en gracias, nosotros. Jesús. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que antes veíamos oscuramente, pero ahora vemos Sí, cara a sí, cara, sí. Señor. Oh, Señor, y aún te veremos cara a cara en aquel día y recibiremos, Señor, tu gloria en plenitud, Señor, y la manifestaremos, Señor. Amén, gloria a Gracias Dios. te damos, Padre. Señor, te pedimos tu dirección, tu asistencia, Señor, en esta hora, para que sea tu palabra, Señor, la que los hermanos escuchen, Señor, y no palabra de hombre. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Y bueno, el programa pasado habíamos visto ahí en el caso de David, cuando él intentaba trasladar el arca. ¿Vio? Y que no podemos hacer la obra de Dios de cualquier manera, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y bueno, y Dios da sus parámetros, pone sus reglas, ¿vio? Como veíamos en el tabernáculo, Dios ponía sus reglas, sus parámetros, le ponía su parámetro al sacerdote, el sacerdote no podía servir de cualquier manera, y así también hoy. Dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Amén. Y entonces nosotros tenemos que ministrar al Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Primera de Timoteo. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 vamos a leer. Amén, amados. Saluda a la audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente con ustedes, deseando que esta palabra corra, que pueda llegar a aquellas almas que la necesitan. Damos gracias al Señor por la hermosa palabra de nuestros amados hermanos Rosemary y Juan Pablo, que seguramente va a llegar esa palabra en quichua. Hay muchos hermanos que por ahí no entienden, pero sabemos que el lenguaje de ellos va a llegar a su corazón y esa semilla va a dar su fruto. Que el Señor bendiga. Primera de Timoteo 3:8.
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque lo que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Amén. ¿Vio? Y entonces yo me detenía en el versículo 9 y dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio. Y entonces es como ahí la palabra dice en el libro de Hebreos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y uno se ocupa de lo que tiene, de lo que ha recibido. Ellos guardan, dice, el misterio de la fe con limpia conciencia, misterio que se le ha sido revelado, que han recibido, que Dios le impartió a ellos. ¿Cuál es el misterio? Y ahí vamos a leer en el versículo 14 hasta el 16, del mismo capítulo de Primera de Timoteo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, vio, y entonces dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto que se produjo en el Señor, los diáconos dice tienen que saber, pero no solamente que tienen que saber, tienen que ser una realidad. Ahora usted me dice, ¿cómo tiene que ser una realidad? Bueno, lo que produjo este proceso en el Señor, tiene que ser una realidad en nosotros. Y la realidad es la justicia manifestándose en nuestras vidas. Y ahí nosotros vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Fíjese qué es lo que produjo y qué es lo que los diáconos tenemos que saber. ¿Vio? ¿Por qué tenemos que saber? Porque nosotros somos colaboradores juntamente con los ministerios de la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice en el versículo 10, podemos leer 8:10 en adelante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vio? Fíjese, entonces dice, pero si Cristo, en el 10 estoy leyendo, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. Pero no solamente que lo tenemos que saber, sino que se tiene que manifestar en nosotros. ¿Vio? Se tiene que manifestar en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros que hemos alcanzado madurez, dice. ¿Vio? Entonces, nosotros vemos que aquellos que han alcanzado madurez, esto es una realidad en su vida. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Ahora hay muchos hermanos que no conocen esto. No conocen esto. Y usted le dice, pero si Cristo está en ustedes, a la verdad el cuerpo está muerto. Y el hermano que no tiene este conocimiento de la gracia dice, no, hermano, eso es una locura. ¿Vio? Eso es una locura. ¿Cómo usted me dice que el cuerpo está muerto? Sí, para Dios el cuerpo está muerto. Porque ahí dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, estamos hablando el cuerpo en cuanto a la vieja vida. Ahí está muerto el cuerpo en cuanto a la vieja vida. Romanos capítulo 6, versículo 6.
Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? Entonces el cuerpo del pecado fue destruido. Pero yo tengo el mismo cuerpo que tenía antes de creer. Sí, tiene el mismo cuerpo, pero el uso de ese cuerpo es diferente. Por eso decimos que lo que el Señor destruyó fue el uso que nosotros le dábamos a este cuerpo. Por la fe el Señor nos dio un cuerpo nuevo. ¿Vio? ¿Cómo que nos dio un cuerpo nuevo? Y sí, porque nosotros no le damos el mismo uso que le dábamos antes. ¿Vio? Porque dice ahí también la palabra, así como presentabais, dice, vuestros cuerpos para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora también presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia y a la santidad. ¿Vio? Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está en cuanto, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Vio? A causa del pecado. Para que no sirva el pecado, entonces está muerto. El Señor lo llevó y lo crucificó. ¿Vio? Entonces dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y hay un versículo ahí que creo que es el Señor que le dice, ¿y vosotros de qué espíritu sois? Dice, ¿vio? ¿Y nosotros de qué espíritu somos? Y nosotros somos del espíritu de Cristo, porque el espíritu de Cristo mora en nosotros. ¿Vio? Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 hasta el 20 por ahí, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Vio? Entonces, si nosotros somos templo, ya no podemos presentar nuestros cuerpos para servir a la injusticia y a la iniquidad. Este es un tema que nosotros ya sabemos, ya lo hemos hablado también, pero el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Tal vez hay algún hermano que nos escucha por primera vez y no sabe que él puede ser libre del poder del pecado. ¿No? Y bueno, y el Señor nos dio así, de poder hablar de estas cosas nuevamente. Entonces dice, así que hermanos deudores somos, dice, no a la carne. No, usted no se sienta en deuda con la carne lo va a llevar a usted a que usted la tiene que satisfacer, pero nosotros no somos deudores a la carne. Nosotros no somos deudores a los sentimientos, a los deseos y a las pasiones de la carne. Dice, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice. ¿Cómo que vamos a morir? Sí, lo primero que se va a efectuar es la muerte en cuanto a la comunión con Dios. Y después una muerte prematura se puede efectuar a causa de muchas cosas que pueden venir por vivir conforme a la carne. ¿Vio? Entonces dice, así que hermanos, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Vio? Entonces, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? Y ahí nosotros podemos leer ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vio? Y yo creo que el mensaje está centrado acá hoy. Dice en el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, dice. ¿Vio? La insensatez es no entender lo que se nos está hablando, no entender lo que el Señor nos quiere hacer ver. ¿Vio? Y el Señor nos hace ver con tanta claridad. Y dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios soy, dice.
No sea tonto, no seamos tontos. ¿Vio? Dice, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el espíritu, dice, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Acuérdese de las luchas, de las situaciones que vinieron a nuestra vida por causa del servicio al Señor. ¿Vio? Pero dice, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el espíritu. ¿Se acuerda cuando vivíamos en el primer amor? Donde venían las luchas, venían las pruebas, venían las tentaciones, pero nosotros teníamos una comunión tan íntima con el Espíritu Santo, tan íntima con el Señor, que no mirábamos esas cosas, mirábamos otras cosas. ¿Vio? Y entonces dice, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Fue en vano el haberse despojado de su vida vieja? ¿Fue en vano haber crucificado al mundo con sus pasiones y deseos? El rendirse para Dios completamente, eso fue en vano. ¿No produjo en nosotros el fruto deseado que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Sí, lo produjo. Y eso va produciendo el carácter de Cristo en nosotros cada día. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nosotros esto ya hemos entendido, ya entendimos que nosotros no somos salvos ni por las obras de la ley, ni por la justicia de la ley, sino que nosotros salvos somos por los méritos de Cristo. Y porque hemos oído la palabra con fe. Porque dice, hay una palabra que dice, porque le fue acompañada con fe, dice. ¿Vio? Fue acompañada con fe nuestra declaración. Si nosotros no hubiéramos acompañado o no hubiera acompañado la fe a nuestra declaración de que sí creímos, entonces nosotros no hubiéramos sido creyentes sino oidores y oidores olvidadizos. ¿Vio? Y hoy no estaríamos hablando de estas cosas, hoy tal vez estaríamos en el mundo. Pero dice la palabra, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vio? Y nosotros oímos la palabra, ¿vio? Pero y cuando oímos mostramos un corazón sensible a su palabra, porque dice la palabra, dice, si oyeres hoy su voz, dice, si usted hoy está escuchando la voz de Dios, si usted está escuchando hoy que Dios le está llamando, o que Dios lo está despertando nuevamente, o que Dios le está alentando a usted, dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No? Pero esto no es solamente para usted, esto es para todos. Primeramente para mí y después para los demás. ¿No? Eso es para todos. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, dice. Y si nosotros sabemos que la voz que nosotros estamos escuchando es la voz de Dios, entonces no endurezcamos nuestros corazones. ¿No? Seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Eso es fácil? No es fácil. Porque a veces Dios nos va a llevar a hacer cosas que no queremos hacer. ¿No? A veces Dios nos va a llevar a hacer cosas que humanamente no queremos hacer. Y entonces nosotros vamos a decir, pero es por el Señor. Es por el Señor. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Vio? El apóstol Pablo desearía yo, dice, separado de Cristo, dice, por causa de mis hermanos, dice, pero era algo imposible. Y él tuvo que sufrir eso. Él tuvo que padecer eso, ser separado de sus hermanos por causa del Señor. ¿No? Pero esa separación que él determinó para el Señor le produjo a él la declaración que él hace ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, ¿no? Donde él exclama allí. Entonces nosotros tenemos que ver. No es fácil esto. Nadie dijo que era fácil la vida del cristiano. Al Señor no le fue fácil. Él tuvo que negarse a sí mismo. Y a veces nosotros nos miramos y nos miramos como se miraba la Sulamita mirando la mirra que goteaba de sus manos. ¿No? Y pensamos por qué y para qué y todo eso.
Pero después miramos al Señor, el que estaba golpeando para tener comunión con la Sulamita. Y vemos que Él también lo padeció. Y dice que por el gozo puesto delante de sí, Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, dice, la vergüenza. Dijimos 2 de Timoteo 4:7. Sí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Vio? El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, dice. ¿Qué batalla usted piensa que peleó el apóstol Pablo? El negarse a sí mismo. Porque él mismo escribe y dice, todos los días muero, dice. Todos los días. También dice, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. ¿No? Entonces, todos los días, esa batalla que nosotros tenemos constante, de rendirnos al Señor para que el Señor lleve su propósito con nosotros, todos los días. ¿Y cuál es el fin? Dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vio? Amén. He guardado la fe. He guardado la fe, dice. Y guardar la fe es guardar la palabra que hemos recibido. Amén. ¿Vio? Es mantenernos firmes. Eso no es fácil. Porque también la palabra dice, aquel que procure estar firme, dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y fíjese que solamente uno que ha alcanzado madurez puede enfrentar las situaciones que vienen a su vida dependiendo de la vida que Dios le ha dado. Como pasó con la Sulamita. Ahí nosotros podemos leer ahí en el libro de Cantares que ella dice, alentó, fíjese, ella alentó a los vientos que vinieran y soplaran sobre ella. Alentó a los vientos, dice que eran vientos recios, duros vientos que se sentían en Israel. ¿Vio? Ella alentó a esos vientos, dice, para que vinieran y golpearan contra ella. Y esos vientos hablan de las pruebas y de las luchas que vienen a la vida de cada uno de nosotros. ¿Vio? Y ella le dice ahí en el libro de Cantares. 4:16. Levántate, Aquilón, y ven austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Vio? 4:16 de Cantares. Sí. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Dice la palabra, levántate, Aquilón, y ven austro. ¿Vio? Ella le estaba diciendo a las luchas y a las pruebas que vengan contra ella. Ella le estaba diciendo, dice, soplá en mi huerto. Y el huerto habla de un lugar donde hay mucho fruto, donde se produjo el fruto deseado, donde se puede uno regocijar del trabajo que Dios hizo en uno. ¿Vio? Entonces dice, levántate, Aquilón, y ven austro, soplá en mi huerto, y despréndanse en sus aromos. Dice, venga mi amado a mi huerto, dice, a su huerto. Ya no era el huerto de ella, ya era el huerto del amado. Ya no era su huerto, era el huerto del amado, dice, y coma de su dulce fruta. Y nosotros hablábamos que el fruto que nosotros tenemos que dar es Cristo. El apóstol Pablo dice, hasta ahora sufro, dice, sufro dolores de parto, dice, porque Cristo sea formado en vosotros. Y ese es el pesar de cada siervo de Dios, que Cristo sea formado en los hermanos a través de la enseñanza, pero a través de las dos enseñanzas. ¿Cómo que hay dos enseñanzas? Sí, hay dos enseñanzas. La enseñanza, vamos a ponerlo así, la enseñanza teórica y la enseñanza práctica. Porque Cristo es formado en usted, dentro de usted, por medio de la enseñanza teórica. Pero después se ve esa realidad de la formación de Cristo en la práctica. ¿Vio? Entonces ahí se puede decir
si se puede ver si somos aprobados o no somos aprobados en cuanto a lo que hemos recibido. Entonces dice, esta mujer había ya recibido en ella todo lo que necesitaba para poder fructificar para Dios. Entonces dice, levántate, Aquilón, y ven austro. Es como que usted diga, no me importa la lucha que venga. Yo sé bien en quién he creído. El apóstol Pablo dice, yo sé bien en quién he creído, dice. ¿Vio? Y de nada él se avergonzaba. Entonces dice, levántate, Aquilón, y ven austro, y soplad en mi huerto, y despréndanse sus aromas. Dice, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruto. ¿Vio? Entonces, el Señor nos lleva a nosotros que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, en justicia, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, para que nosotros podamos pagar, por decirlo de alguna manera, esa deuda que nosotros tenemos, que no es con el Señor la deuda que nosotros tenemos, la deuda que nosotros tenemos es con los pecadores, es con aquellas personas que nos rodean, con ellos tenemos nosotros una deuda, porque dice, deudores somos a todos los hombres. ¿Qué es lo que le debemos nosotros? Nosotros le debemos la palabra de gracia, ¿no? Le debemos la palabra de gracia, el evangelio de la salvación, eso es lo que le debemos a todos los hombres. Entonces dice, así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya basta de eso, de que, no, hermano, yo no puedo vencer porque soy esclavo de la carne. No, el Señor nos libertó de la esclavitud de la carne, nos libertó de la esclavitud de Satanás, dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y nos hizo siervo de la justicia. Ya no somos esclavos de la carne. Que usted no sepa cómo vencer o yo no sepa cómo vencer los deseos de la carne, eso es una cosa, pero que nosotros seamos esclavos de la carne es otra cosa diferente. Y dice que nosotros ya no somos esclavos de la carne para que le sirvamos a la carne, sino que somos siervos de Jesucristo. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa es la paga del pecado de la muerte. Entonces, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Vio? Estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros, ¿de qué espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? Y nosotros somos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Vio? Porque dice el Señor, dice, he aquí que yo enviaré un consolador, dice, y Él los guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. No sé si las hermanas quieren agregar un versículo o algo para compartir. Sí, quería compartir en 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Amén, sí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, amén. Veo, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, no espere que el Señor lo limpie. Dice, si alguno se limpia, dice. El Señor dice que nos lavó por su sangre, dice, para redimirnos de toda iniquidad, de toda injusticia, de todo pecado, para redimirnos de la condenación. Pero en cuanto a la santificación, eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Por eso dice, así que si alguno se limpia, dice, ¿vio? Si alguno se limpia de estas cosas, entonces dice, será, dice, instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que examinarnos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si estáis, Cristo está en vosotros, a no ser que esté reprobado, dice. Entonces tenemos que examinarnos. Y nosotros tenemos que decir, ¿por qué no estoy siendo útil para el Señor? ¿Por qué no estoy siendo usado por el Señor? No necesariamente tenemos que ser usados como pastor, como evangelista, profeta, apóstol, maestro. Si ese no es nuestro ministerio, Dios no nos va a usar ahí. Pero Dios nos va a usar en el lugar donde Dios nos puso. Ahora, si en ese lugar donde Dios nos puso, Dios no nos usa, nosotros tenemos que examinarnos. Y tenemos que ver por qué Dios no nos usa.
Y entonces, si encontramos una falla o algo en nosotros, y entendemos que Dios no nos usa por eso, entonces tenemos que ir a aplicar la palabra que dice aquí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿vio? En el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ah, me tengo que apartar de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es iniquidad. Entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Vio? Entonces ahí el Señor se va a encargar. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos, dice, son instrumentos de oro y de plata, algunos están manifestando la vida de Dios, y otros son de barro, dice, de madera y de barro, y otros están manifestando las obras de la carne. Entonces eso el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar, dice, y unos son para usos honrosos. Ahora, ¿cuáles serán los que son para usos honrosos? Y está puesto primero, y cuando está puesto primero se refiere a lo que fue mencionado primero, y habla del oro y de la plata. ¿Vio? Esos son para usos honrosos. Y otros son para usos viles, y habla de la madera y del barro. ¿Por qué serán para usos viles? Porque se destruyen con el uso. Se destruyen con el uso. No soportan la prueba, no soportan el fuego, no soportan la situación, entonces se destruyen con el uso. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿no? Se limpia de las obras de la carne, se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí en Tito vamos a leer. Tito 3, 11 y 12. ¿Mm? 3, 11 y 12. ¿Leo? Tito 3:11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado No, por su perdón, me equivoqué yo el versículo. 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Aguardando. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿Quién se dio? Dice. quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vio? Ese es el fin. ¿Por qué todo este proceso que nosotros tenemos que pasar? Porque Dios quiere, dice, quiere purificarnos, dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí un pueblo propio. Dios nos quiere para Él. No, Él es un Dios celoso, Él no nos quiere compartir con nadie. Él nos quiere para Él. ¿Vio? Y entonces, y como nos quiere para Él, quiere que nosotros seamos como Él es. Ahora, para ser como Él es, dice que tenemos que ser purificados. Amén. ¿Vio? Y ahí en el libro de Juan creo que dice que el Señor le dijo, lavaos, limpiaos. Dice. Ese es un trabajo que usted y yo tengo que hacer. ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo nos limpiamos? Bueno, si usted va al Antiguo Testamento, cuando ya se había administrado toda la composición del tabernáculo, cuando el sacerdote entraba en el lugar santo o en el lugar santo, ahí mi esposa me va a buscar bien el versículo para corroborar, se encontraba la fuente del lavacro. Y en la fuente del lavacro había un espejo en el fondo de la fuente.
Entonces el sacerdote iba a la fuente y se miraba en el espejo que estaba abajo de la fuente. Entonces, cuando él se miraba, veía la suciedad que había en su rostro o en su ropa y se lavaba. No podía entrar el sacerdote al lugar santísimo sin haber pasado por la fuente para examinarse que esté todo correctamente limpio y en orden. Porque si él entraba así sin haberse examinado dentro del lugar santísimo, podía caer muerto. Podía caer muerto delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la suciedad, la mancha o la arruga en su vestidura o en su cuerpo habla de una falta que nosotros podemos cometer que corta nuestra comunión con Dios. Y si corta nuestra comunión con Dios, no nos podemos acercar a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Acuérdese que Adán se distanció de Dios cuando pecó. Entonces, si hay una falta, si hay una falla en nosotros, entonces se corta la comunión con Dios. La diferencia es que Adán, la retribución de Adán, y dice desde Adán hasta Moisés, todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ellos vinieron a la condenación, hasta que estaban destinados a la condenación, hasta que se levantó y vino el Mesías, aquel que iba a ocupar el lugar de la humanidad. Hoy nosotros ya no estamos esperando al Mesías, porque el Mesías ya vino, el Señor Jesucristo ya vino, ya ocupó nuestro lugar, ya murió por nosotros. Y ya no queda más remisión por nuestros pecados, dice. Pero también dice la palabra, si alguno peca, dice, si alguno peca, no hablando de un pecado voluntario, sino de un pecado involuntario, a causa de haber dejado la comunión con Dios y a causa de haberle dado lugar a la carne, si alguno peca, dice, abogado tenemos para con Dios, dice, a Jesucristo el juez justo. ¿Vio? No solamente que tenemos abogado, sino que tenemos juez también, que puede apelar en nuestro favor. ¿Vio? No sé si encontraste el... Sí, pero en otro lado habla del espejo. Sí. Dice en el 30:18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce Sí. para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Vio? Se tenían que lavar las manos y los pies. Eso habla de su andar y del servicio. El servicio y el andar tenían que ser limpios para que ellos pudieran entrar dentro del lugar santísimo y así servir a Dios. Y así poder presentar todo lo que ellos tenían que presentar. ¿Sí? Sí. Y sigue, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendencias por sus generaciones. Y en el 38:8 dice, también hizo las fuentes de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Vio? Ya lo vamos a buscar ese versículo. Pero vio el cuidado que tenían que tener los sacerdotes, porque ellos tenían que entrar a administrar lo que después ellos cuando salieran tenían que administrar al pueblo. ¿Vio? Ellos administraban dentro del tabernáculo y después salían y le ministraban al pueblo. El pueblo dependía del servicio de los sacerdotes dentro del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Vio? Entonces no se puede hacer de cualquier manera. Por eso había algo que estaba sobre la frente del sacerdote, que él cuando se iba a lavar y se consideraba en el espejo, siempre estaba en su conciencia, por eso estaba en la frente, ¿vio? Para que después, cuando él lo viera, esté consciente de lo que él tenía que, de qué manera él tenía que vivir, que era la mitra del sacerdote que decía santidad a Jehová. ¿Vio? Santidad a Jehová. Y entonces el apóstol Pablo dice, armado de este mismo pensamiento. ¿Vio? Armado de este mismo pensamiento. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el Señor vivió en santidad. ¿Vio? Y así trajo a la luz de este mundo, trajo al hombre nuevo, al hombre espiritual, que dice que es creado en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que
mirar todas estas cosas, ¿vio? Mirar todas estas cosas para que nosotros no erremos el blanco, no perdamos de alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, y la que hemos alcanzado no dejemos de manifestarla, ¿vio? Por eso las situaciones van a venir toda la vida, hasta que nosotros partamos de este mundo, las situaciones van a venir, o hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros, por la iglesia. Todos los días nosotros vamos a tener una situación que enfrentar. Pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No? El Señor le dijo a Moisés, cuando se encontraron frente al Mar Rojo, y Moisés clamó a Dios. Moisés clamó a Dios, porque vio el mar embravecido, vio los carros del faraón que venían atrás, y todo su ejército, y el pueblo le hostigaba a Moisés para ver qué hacía, y Moisés dijo a Dios, Señor, dice, ¿qué haremos? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué me llamas con ese temor? Dice, di al pueblo que marche, di al pueblo que marche. Y así el Señor nos lleva a nosotros en este día. Levántese en fe, hermano, levántese en victoria sobre cada situación, sobre cada cosa que venga a su vida. ¿Vio? Y bueno, y miremos, no es fácil. No le voy a decir que es fácil, porque no es fácil. No le fue fácil al Señor Jesucristo. Era el Hijo de Dios encarnado. No le voy a decir que es fácil. Pero estando el Señor con nosotros, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Levántese en victoria y sirva al Señor. Sirva al Señor, regocíjese en Él, en el lugar que el Dios le puso. Capaz que nunca lleguemos a alcanzar un ministerio, capaz que nunca. Capaz que partamos de este mundo siendo a los ojos de los demás un simple hermanito de iglesia, ¿vio? Pero para Dios somos sus hijos. Somos aquellos que fuimos comprados y lavados por medio de la sangre del Cordero. Y que Dios nos va a usar en nuestro momento, en nuestro determinado lugar y de la manera que Él quiera. Eso lo determina el Señor. Por eso dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿No? Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. ¿Cómo que vamos a morir? Sí, nuestra comunión con Dios se va a cortar. Nuestra comunión con Dios no va a prevalecer si vivimos conforme a la carne. Entonces dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No nos engañemos más. No nos dejemos engañar más por la carne. ¿Qué dice la carne? No, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Así dice la carne, un poquito de esto y un poquito de lo otro no hace mal a nadie. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Vio? Mientras la carne nos dice que un poquito de esto no hace mal a nada, la palabra del Señor nos dice un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Vio? Entonces, levantémonos, hermanos. Así que, hermanos, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vio? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Vio? Hemos recibido la vida de Dios que está en nosotros, que nos da la calidad de ser hijos de Dios. ¿Vio? Y acá dice que hemos recibido el espíritu de adopción, pero nosotros no somos adoptados, hijos de Dios. Ahora usted me va a decir, pero en Efesios dice que somos adoptados hijos de Dios. Sí, pero nosotros no somos adoptados como nosotros vemos en lo natural. Porque un adoptado en lo natural no tiene la vida del Padre. ¿Vio? Lo pueden llamar hijo de tal, pero no tiene la vida que él tiene, no tiene su sangre. Nosotros tenemos la vida de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios.
Entonces dice, lo que recibieron el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así que hermanos, damos gracias al Señor por estas cosas. Gracias, Señor. Menos fuerte. Damos gracias al Señor porque ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y Juan dice, y ahora somos hijos de Dios. Y todavía, fíjese, todavía falta más. Dice, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, dice. Seremos semejantes. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Dé Jesús. gracias a Dios Amén. porque ahora somos hijos de Dios. Señor. ¿Sabe cuántos hermanos están Gloria a esperando Dios. morir? O están esperando partir con el Señor en el arrebatamiento para recibir su calidad de hijo. Ellos están esperando ese momento. Gracias, Jesús. Nosotros estamos esperando morir o partir en la presencia del Señor en el arrebatamiento para recibir un nombre nuevo que es la esposa del Cordero. Ese nombre nosotros queremos. El de hijo no, el de hijo ya lo tenemos. Amén, ¿Vio? Señor. El de hijo lo tenemos. Dice, y si sí, hijo, dice, también heredero y coherederos con Cristo. Amén. Gloria ¿Vio? a Dios. Entonces, ahí usted puede ver. Gracias. Fíjese que si en una familia hay un hijo legítimo y un hijo adoptado, los derechos los tiene el legítimo. ¿Vio? Por cuanto es participante de la misma sangre. Y en Pedro o en Santiago, en Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Gracias. ¿Qué es la naturaleza divina? Es la vida de Dios en nosotros. Amén. Entonces nosotros no Gloria a podemos Dios. decir que somos Gracias, adoptados. Señor, aleluya. La palabra lo dice. Usted dice, la palabra dice ahí que nosotros somos adoptados. Pero cuando dice la palabra que somos adoptados, se refiere a que nosotros recibimos la calidad de hijo. A eso se refiere. ¿Vio? Entonces dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El esclavo y el hijo difieren el uno del otro. ¿Vio? El esclavo dice, no es dueño de nada, pero el hijo sí. El hijo sí. ¿Vio? Gracias, Entonces Señor. dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos adoptados. No, dice de que somos hijos de Dios. Amén. Gracias, ¿Vio? Jesús. De que somos hijos de Dios. ¿Vio? ¿Cómo que somos hijos? Hemos recibido la vida de Dios. ¿Vio? Entonces dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, Amén. si es que padecemos juntamente con Él. No solamente necesitamos tener la vida de Dios para ser herederos, sino que necesitamos padecer juntamente con Él. Sí, Jesús. ¿Vio? Y para esto, ¿quién es suficiente para padecer con el Señor? Y si nos miramos la carne, ninguno somos suficientes. Ninguno ni siquiera queremos ser insultados por causa del Señor. En la carne. En la carne. Pero como nosotros no vivimos en la carne, entonces estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida al Señor. Y si la voluntad de Dios es que nos blasfemen, nos insulten, nos escupan por causa del nombre del Señor, el Señor nos va a dar la fortaleza para soportarlo. Y si no es la voluntad de Dios, el Señor no va a permitir que eso llegue a nuestra vida. ¿Vio? Una vez una hermana tuvo una experiencia donde alguien le dijo, si vos decís que Dios no existe, yo te voy a creer. Y ella no lo pudo decir, aún con la amenaza ahí. Y ella no lo pudo decir, y Dios la defendió. ¿Vio? Y aquel del cual era defendida por Dios, después reconoció que Dios existía. ¿Vio? Y entonces, Dios no nos va a dejar sin defensa, hermano. No importa quién sea aquel que nos ataque, no importa. No importa. Deje que el Señor le defienda. Cuando el Señor defiende, Él defiende bien. ¿Vio? Él defiende bien. Entonces dice, y el mismo espíritu, el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Vio? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, Señor Jesús. ¿Usted quiere ser glorificado? Gracias, Jesús. ¿Quiere ser glorificado con Cristo? Tiene que padecer con Cristo.
tiene que padecer con Cristo. Y eso es fácil, hermano Nicolás, no es fácil padecer con Cristo. Pero el Señor nos dio la fortaleza para poder padecer con Él. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Pues Jesús. tengo por cierto, dice, fíjese, habla uno que ya pasó por esa experiencia. Amén, Señor. ¿Vio? Gracias. Tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Vio? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Vio? Entonces, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación. ¿Qué manifestación? La de la gracia de Dios en nosotros. Amén. Gracias damos al Gracias, Señor, Jesús. hermano, por esta palabra tan Gracias, hermosa. Señor. ¿Vio? Gracias le damos al Señor porque ahora sabemos que somos hijos de Dios. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Vio? ¿Y qué es lo que hemos de ser? Hemos de ser su esposa. Amén. Pero Gloria para a ser Dios. su esposa se tiene que cumplir lo que dice aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Vio? Amén. ¿Cómo fue glorificado el Señor? Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Y por causa de eso, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? Ahora, si nosotros seguimos ese camino, entonces también nosotros vamos a ser exaltados a la misma imagen de nuestro Señor y vamos a recibir un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? La esposa del Cordero. Amén, aleluya. ¿No? Ese es el nombre que nosotros vamos a recibir. Gracias, Jesús. No sé si Amén, tienen gracias, algún Jesús. versículo o algo para compartir las hermanas. En primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí. Gracias, Señor. No nos dejemos amedrentar por palabras, ni por, decía Pablo, por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, sino que podamos confiar en el Señor y servirle a Él. Amén. Amén. Yo voy a compartir en primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Amén. ¿Vio? Gloria a Y Dios. ahí nos Jesús. lleva el Gracias, Señor. Señor. El Señor nos lleva ahí a que Aleluya. seamos santos, que manifestemos la gracia de Dios. Amén. ¿Vio? No importa si otro no la manifiesta. Estamos hablando, cuando digo no importa, estamos hablando de aquel que no quiere. De ese estoy hablando. No estamos hablando de los hermanos que quieren y no lo logran alcanzar. Aquellos hermanos que quieren y no lo logran alcanzar, los tenemos que ayudar. Amén. Amén. Pero el que no Sí. quiere, hay que dejarlo. El Señor tiene cuidado de él también. ¿Vio? Porque el Señor en algún momento lo despertará cuando Él le dé lugar a la vida de Dios que está en Él. Y cuando Dios lo despierte, Él se va a dar cuenta de que perdió tanto tiempo, pudiendo haber manifestado la gracia de Dios, perdió mucho tiempo manifestando los sentimientos de su carne. Amén. Gloria a Así Dios. que bueno, hermano, gracias damos al Señor por esta palabra, espero que le haya sido de fortaleza como a nosotros. Amén. Gracias. La verdad que Jesús. no, Gracias, Señor. no tenía un tema para compartir hoy. Y digo, bueno, el Señor nos dará. El Señor nos dará. Y bueno, esto es lo que el Señor puso en nuestros corazones y en nuestra boca. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración. Por la hermana Norma. Vamos a seguir orando, seguimos orando por nuestra hermana Norma Galván. Muchos de ustedes la conocen porque ella ha predicado en la radio de la predicadora. Que el Señor bendiga su vida. Ella está pasando por un momento malo en su salud. Que el Señor bendiga su vida y la sane completamente, Amén, hermano. amén. El Señor glorifique su nombre en la vida de nuestra Amén, hermana. Amén, Señor. A su Y así, familia, a sus hijos. por cada hermano, por cada hermana que está pasando por situaciones. Gracias, Señor. Y bueno, también en especial manera por la familia de nuestra hermana, que el Señor la fortalezca por la vida de su esposo.
Padre amado, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor, Jesús. agradecidos, Gracias, Señor, por tu sí, palabra, Señor. porque hemos podido, Señor, transmitir esta Amén. palabra. Amén. Señor, que humanamente ni pensábamos, Señor, de qué íbamos a hablar, de Oh, qué Señor, íbamos, gracias. pero se Gracias, cumple Señor. también tu palabra que Sí, dice, Señor. lo que hemos de hablar no lo Sí, sabemos, Señor. Oh, pero el Señor. Señor pondrá Gracias en te nuestra damos, boca Señor. Sí, y Jesús. nosotros hablaremos conforme lo que el Señor nos dé. Amén. Bendice a los hermanos, en especial manera bendice a nuestra hermana Norma, Sí, Señor. Amén. Señor. Sí, En el Que nombre tú de estés, Jesús. Señor, ayudando a nuestra hermana, Señor. Amén. sí, Señor, Padre, ayúdalo. que tú estés, Señor, La en declaramos humildad, sana, Señor, te pedimos, Señor. Señor, que tú te En el inclines, nombre, Señor, a la sí. petición de nuestra hermana, Señor. Amén, Amén. Señor. Concédele conforme su corazón, Señor. Gracias, mi Y así Señor. bendice a cada hermano, cada hermana que está pasando por aflicciones, por Sí, situaciones, Señor. Señor. Y danos la fortaleza, Señor, para que podamos servirte, Señor, de aquí al final, Señor. Amén. Sí. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Gracias, hermano. El Señor. Señor les bendiga. Gracias, Jesús. Palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza Perfuma mi trono merece dar. una iglesia que Puede sepa hacer diferencia entre bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz?